el triple crimen ahí en Florencio Varela y una niña, 14 años, una de las víctimas con una alevosía, una cosa realmente, hasta diría, si bien los femicidios lamentablemente en la Argentina se repiten, pero con una característica poco vista, por lo menos en nuestro Es todo país. lo que coinciden los especialistas Sí, inclusive, sí, sí. que nunca se había visto, sería el primer caso de esta característica, Con ¿no? transmisión en Sí. vivo, con mutilaciones en vivo, una cosa que ni siquiera en las películas de terror a veces ocurre, bueno, una locura. Y vamos a hablar en este caso justamente sobre estas situaciones de estas infancias vulnerables con el juez penal juvenil, el doctor Rodrigo Moravito. ¿Cómo le va, Doc? Buen día. Mario La Placa, Iliana, Valentina, lo saludan. ¿Cómo le va, Mario? ¿Qué dice? Un gusto, Iliana y Valentina. ¿Cómo están? Bien, bien, bien. Bueno, eh, conmocionado con cualquier caso de femicidio o cualquier caso en donde la víctima sea un menor, pero este caso con características, no sé si decir escatológicas, realmente que ha superado todo límite toda posibilidad de lo terrorífico. Sí, a ver, este caso, salvando las distancias, ¿no? A mí me hace recordar mucho a un caso que la Corte Interamericana de Derechos Humanos resolvió hace muchos años atrás, si mal no me equivoco, en el año 2009, que se llamó González y otras versus México, conocido también como el caso de Campo Algodonero versus México, ¿no? En donde una decena aproximadamente de mujeres fueron encontradas muertas precisamente en un campo algodonero, asesinadas en realidad fueron, previo a haber sido violentadas sexualmente por grupos que pertenecían a el crimen organizado o como se lo suele conocer como la narcocriminalidad o el narcotráfico, Sí, ¿no? sí. Entonces, lamentablemente, el narcotráfico, la narcocriminalidad se vale a lo largo de Latinoamérica de sujetos, por lo general de sujetos de derecho, ¿no es cierto?, vulnerados y vulnerables, como suelen ser las mujeres, los niños, en mayor medida, los niños y las niñas, porque en este contexto, por ejemplo, de inseguridad, eh, vemos que hay una niña, ¿no es cierto? Y que las niñas son afectadas en estos marcos de organización criminal de un modo distinto que los niños, ¿no? Sí, sí. Por ejemplo, mientras los niños son utilizados con frecuencia para actividades relacionadas con el tráfico, la venta de droga, los robos, las extorsiones y acciones violentas, las niñas por lo general suelen ser utilizadas, eh, suelen ser víctimas, ¿no? De violencia sexual, de género o de violencia extrema, como se suelen decir. Sí, sí. En muchas de ellas suelen estar forzadas a mantener relaciones con integrantes de los grupos criminales, son abusadas sexualmente y tratadas y explotadas con fines sexuales. Eh, hay un parámetro importante allí que hay que tener en cuenta. Cuando las niñas y las adolescentes son captadas y utilizadas por el narcotráfico como mulas, quedan Claro. expuestas a redes de narcotraficantes, ¿no? Y en muchas ocasiones a condenas penales. Entonces, esto es un problema que viene ocurriendo a lo largo y ancho de Latinoamérica. Argentina, eh, eh, ha te- sabemos que tiene una alta tasa de femicidios. Creo que la última estadística decía que una mujer moría cada 30 horas, algo así, ¿sí? En la República Argentina. Pero bueno, han sido en contextos muy particulares, generalmente en violencia previa con las parejas. De hecho, no sé si antes de ayer hubo un caso en Salta creo que una santamariana o una Sí, catamarqueña, sí, sí. sí terminó asesinada de 9 disparos por su pareja y después esta persona también atentó contra su vida. Y se encontraba grave, también gravemente herido. Entonces, estos son femicidios que ocurren triste y lamentablemente a diario
en la República Argentina. Pero este caso de el triple crimen o triple femicidio de Florencio Varela es un caso con características muy particulares, con ribetes muy particulares, porque ha sido realizado dentro de un contexto de criminalidad compleja, digamos, Sí, que es sí. el narcocrimen, el narcotráfico. Entonces, en muchas ocasiones, estas tres chicas quizás hayan sido utilizadas, esto lo dirá con el tiempo la investigación, ¿no? Como un mensaje, como una forma de disciplinamiento, como una forma de decir, mirá que si ocurre esto o haces esto, te va a pasar esto, ¿sí? Entonces, la verdad que no deja de llamar la atención, sobre todo en un país como Argentina, en donde si bien se habla de narcotráfico, no tiene los niveles, digamos, de violencia que tienen otros países de América Latina, como por ejemplo México, tal vez Colombia, en algunas ocasiones Venezuela, que son países que tienen un serio problema, digamos, Sí, sí, Ecuador, sí. con el tema del narcotráfico o el narcocrimen. Así que, bueno, evidentemente es necesario que se investigue lo más rápido posible para poder determinar qué es lo que ocurrió, ¿no? Y las infancias vulnerables, es decir, el femicidio, pero además las infancias vulnerables, eh, en definitiva las otras chicas también, chiquitas, 20 años, tampoco estamos hablando de personas muy grandes, pero esta chiquita de 14 años, totalmente indefensa, totalmente sin ningún tipo de contención de los sectores, ya sea del Estado o lo que sea. Ayer hacían una nota las chicas aquí sobre la terminalidad de la secundaria, donde en Catamarca 4 de cada 100 chicos terminan la secundaria en tiempo y en forma. Y bueno, esta chica de 14 años que quizá tendría que haber estado en la escuela, tendría que estar contenida en algún lado, ni siquiera la contención del derecho que ella tendría que haber tenido, más allá de todo lo Sí, atroz que viene después. sí, sí, lamentablemente, eh, a ver, esto hay que ser muy claro, ¿sí? Eh, el narcotráfico ocupa lugares que no ocupa el Estado, Sí, sí, ¿sí? sí. O llega a lugares que no ocupa el Estado, o a los que no llega el Estado. Sí, Eh, por ejemplo, si usted hoy toma estadísticas en Latinoamérica que dibujan el mapa de la violencia, eh, en el territorio, eh, los delitos, la comisión de delitos y violentos se encuentran usualmente en las grandes urbes, digamos, ¿no? Eh, y especialmente en zonas afectadas por inseguridad, por ejemplo, en los barrios periféricos, pobres, con acceso limitado a servicios básicos. A ver, llegan a lugares a donde los chicos, triste y lamentablemente, no tienen o no cuentan con el, derechos humanos básicos, digamos, satisfechos, como por ejemplo una buena alimentación, como tener el acceso a la educación, el acceso a la salud. Entonces, la vulnerabilidad de los chicos, digo porque las organizaciones de los niños, a ver, dicho, estas organizaciones criminales, ¿sí? De la narcocriminalidad o del narcocrimen, en estas organizaciones los chicos son utilizados, ¿no? Y abusados, y además son considerados piezas prescindibles, sí, ¿sí? sí, sí, sí. Intercambiables, son el último eslabón de la cadena y se encargan de las actividades de mayor riesgo, porque, bueno, por su edad, asumen, digamos, mayores riesgos, ¿no? Entonces, a ver, creo que se aprovechan de esta vulnerabilidad. Muchas veces los chicos, eh, a ver, encuentran un lugar de pertenencia efectivamente en la cadena delictual, ¿no? Sí, sí. Eh, muchas veces hasta podemos decir que encuentran digamos, un nombre, un rótulo de decir soy una persona, digamos, peligrosa, fuerte,
aquí, en esta estructura criminal, tengo un nombre. ¿Por qué? Porque ejecuté a una o dos personas, porque eh, manejo determinado territorio para determinado narco. Entonces, me parece que hay que llegar, el Estado debe llegar y tiene el deber de llegar a esos lugares a donde las personas en condición de vulnerabilidad y que están vulneradas a su vez en su derecho necesitan mayor protección, Sí. mucha mayor protección. No, no solo hay que llegar con el sistema penal y con la fuerza de seguridad, sino con políticas públicas y con derechos sociales, ¿no? Seguro, Esto es seguro. así. Bueno, queríamos dejar planteado el tema, Doc, en este caso, de este caso aberrante, que tiene que ver con todos los otros casos aberrantes, con todos los femicidios, pero en este caso mezclado con las infancias, mezclado con el narcotráfico, bueno, con elementos que por ahí en Argentina todavía no se veían con esta virulencia y que lo hemos visto y que hemos quedado asombrados. Y es que espero que la sociedad, como también quienes deban responder, respondan, pero también como sociedad asumamos nuestras propias responsabilidades. Como siempre, Rodrigo, muchísimas gracias por atendernos. No, muchas gracias a ustedes y lo que decía el último Mario es muy importante. La responsabilidad y primordial es la que tenemos en casa, ¿no? Y por supuesto que el Estado en muchas ocasiones tiene que acompañar a las familias más desprotegidas y a los sectores más vulnerables, sobre todo con los índices de pobreza que aún tenemos, ¿no? Sí, sí, sí. Porque ayer salió digamos, publicado los datos del INDEC del primer semestre del 2025 y la verdad que si bien ha bajado un poco la pobreza, lo cierto es que los niveles de pobreza en materia de niñez y Sigue siendo muy adolescencia alto. siguen siendo alarmantes y altos. Sí, sí. 1 de cada 2 niños en la República Argentina son pobres. Bueno, Entonces, son vulnerables y al ser vulnerables están expuestos a mayores peligros. Y ahí es donde tenemos que prestar atención todos, ¿sí? seguro. Así que bueno, muchas gracias. Un abrazo grande, Buen Rodrigo. día. Gracias. Otro para ustedes, otro para ustedes. El Chao. doctor Rodrigo Moravito, juez penal juvenil, y este caso que nos ha Sí, conmocionado, todos los casos nos sí. conmocionan. Me parece que este tiene una... Sí, unas características realmente bueno, Ayer increíbles. escuchaba, De película de las... escuchaba una socióloga cuando venía para acá en la ruta, especialista en narcotráfico, y ella insistía, dice, es un femicidio porque desde otra mirada, desde la Claro. mirada Claro, de que dentro de las estructuras narcos, las mujeres también son relegadas, también la mujer es utilizada, también la mujer no es respetada ni nada, sino, bueno, en este caso, el mensaje, quizás para otros hombres, es matar a estas chicas. Ujú. Una cosa, más allá de las características que uno podría, vuelvo a repetir, ver en una película o ver en, que yo pensaba que esto puede pasar en Sinaloa, en México. Sí, porque los detalles son... Los detalles son escabrosos, Sí. escabrosos de torturas, de mutilaciones en vivo. Además, ya no son cárteles o carteles impresionantes, sino son subgrupos que están funcionando. Y después, bueno, las culpas, que uno escucha a los políticos que Milei le echa la culpa a Sí. Kicillof, que Kicillof le echa la culpa a Milei, que los otros le echan la culpa a Jorge Mac, cosa de, digamos, de una situación que la Argentina ha entrado en una espiral que hay que, por Sí, un lado, que termina sacando el foco de lo realmente claro, grave. claro. Sí, sí. Y después yo cuando venía escuchando la nota de esta socióloga, porque después hicieron la nota como habían hecho ustedes con el tema de la educación, acá decía esta chiquita de 14 años que naturalmente no debe haber ido a la escuela, que nadie de la escuela o nadie del Estado que tenía que hacerse cargo se hizo cargo, y alguna vez lo hemos charlado, ahí dijo algo que es cierto, el lugar que deja el Estado Sí, lo ocupa el lo narcotráfico. ocupa el narco. Sí, totalmente. En lugares como México, los, digamos, dealers, estos mini dealers que son chicos, digamos, donde no hay planes sociales, lo ocupa el narcotráfico, Ujú. que es el que le da la platita, que es el que lo estima, y todo lo demás, es más allá que son utilizados. Y no hay narcotráfico si no hay complicidades de los poderes políticos, judiciales, estatales, policiales y todo lo demás. Sí, y ahí si entramos ahí ya entramos en el trabajo sexual, Exactamente. de que como una nena de 15 años se va a estar prostituyendo y como un tipo va a estar pagando por tener sexo con una nena de 15 Exactamente, años. O 15 sea, años. es
una problemática que abarca millones de aristas y todas son Sí, totalmente graves y preocupantes. realmente terrible. Bueno, 9 de la mañana con 24 minutos.